Buenas gente bonita de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí Reiner 403 de vuelta con un nuevo Fiki video para este canal. Espero que les agrade esta nueva historia y que es una donde ya llevo experimentando ya un par de meses y aunque no sea de las más vistas en mi cuenta de Wattpad, es la que tiene mejor narrativa y construcción de todos mis fics además de usar dos universos que me fascinan mucho, tanto el manhwa como el juego que son unos de mis favoritos respectivamente y espero les guste. Bueno, antes de comenzar, dejo en claro que ni Looxin ni Stardew Valley son de mi propiedad al igual que la música, todo el crédito a sus respectivos creadores, solo esta historia es mía y nada más. Así que bueno, con eso aclarado les dejo con el prólogo. Prólogo. Los ecos de una llamada. Corea del Sur, un país que muchos asocian con luces de neón, música pop que conquista el mundo, tecnología avanzada y una cultura profundamente enraizada en la disciplina y el honor. Pero tras los rascacielos de Seúl, las calles escondían otra cara. Territorios donde las pandillas y los bandos se disputaban poder y respeto, cada uno con sus propios códigos. Grupos reconocidos por todo el país, capaces de hacer temblar barrios enteros, donde la fuerza, la lealtad y la astucia marcaban la diferencia entre sobrevivir o ser devorado. En ese escenario de constante choque, se alzaban jóvenes que habían aprendido a enfrentarse a todo tipo de adversidades. Entre ellos estaba Daniel Park, un muchacho cuyo destino parecía escrito entre golpes, amistades inquebrantables y una vida que lo empujaba siempre a la acción. Aquel día, sin embargo, no había peleas ni conflictos. El sol caía cálido sobre un barrio tranquilo, y en el hogar de uno de sus camaradas más cercanos, el grupo se daba un respiro merecido tras una semana de locuras. Vasco, de complexión imponente y tatuajes que recorrían sus brazos como memorias de batallas pasadas, estaba en el centro del lugar. Su cabello oscuro, recogido en un moño desordenado, dejaba al descubierto un rostro serio pero marcado por la nobleza. Vestía únicamente una toalla alrededor de la cintura, y sobre sus hombros descansaba una barra de acero con discos pesados, que levantaba como si fueran plumas. Su cuerpo, definido como el de un guerrero, brillaba con sudor mientras entrenaba incluso en medio de la reunión. En el sofá, Zack Lee, de porte atlético y mirada siempre desafiante, bromeaba con un gesto burlón mientras jugaba con una botella de agua. Su cabello negro corto se movía cada vez que reía fuerte. A su lado, Hae-Hong, silencioso y elegante como siempre, mantenía la compostura con su cabello rubio cayendo suavemente sobre su rostro, tapando su mirada seria pero calmada, observando con calma el bullicio de sus amigos. Finalmente, Hatsonan, de apariencia robusta y expresión bondadosa, reía de forma estruendosa mientras devoraba sin vergüenza una bolsa entera de papas fritas. Daniel, más alto y de contextura sólida, se mantenía con ellos relajado, disfrutando de la sensación de camaradería que pocas veces podía darse. Las bromas iban y venían, llenando el lugar de risas. «Oye, Vasco», dijo Zack, con una sonrisa pícara, ¿en serio entrenas hasta cuando tenemos una reunión? Un día de descanso no te matará. El hierro no espera, Zack, respondió Vasco con solemnidad, alzando la barra como si recitara una oración. «Da», rió Hudson con la boca llena. «Tú naciste para cargar casas enteras en la espalda, hermano». «Lo peor es que lo dice en serio», agregó Daniel con una media sonrisa, acomodándose en el sillón. «¿Y tú qué?», saltó Zack, empujándolo suavemente con el codo. «Daniel, apenas pasa un día tranquilo y ya estás pensando en tu próxima pelea, ¿no?». Las risas siguieron, con chistes lanzados de un lado a otro. Incluso Hai, que rara vez hablaba, soltó una breve risa al ver cómo Hudson terminaba 3 bolsas de papas en lo que duraba una conversación. Todo parecía perfecto, hasta que el timbre de un celular cortó de golpe la tranquilidad. El tono provenía del bolsillo de Daniel. Al ver la pantalla, sus cejas se fruncieron. Era su madre. «Un momento», murmuró, levantándose y apartándose un poco. El grupo guardó silencio a medias, observando cómo su amigo contestaba. «Mamá», dijo Daniel con voz serena, pero pronto esa calma se quebró al escuchar la voz al otro lado. Sonaba apagada, rota por la tristeza. «Danny», la voz de su madre temblaba, «necesito hablar contigo, es importante». «¿Qué ocurre? ¿Te pasó algo?». Su tono se volvió urgente, preocupado. Sus amigos observaron cómo su expresión cambiaba poco a poco, como si cada palabra de la mujer lo empujara a un terreno desconocido. Sus facciones endurecieron, sus ojos se oscurecieron, y un silencio pesado cayó sobre el grupo. La noticia lo tomó por sorpresa. Un hombre al que nunca conoció, al que ni siquiera sabía que existía, había fallecido hacía un mes. Su abuelo.
Y junto a su muerte, una carta. Una herencia. Una última voluntad. Cuando la llamada terminó, Daniel guardó el teléfono despacio. Su mirada estaba perdida, como si buscara respuestas en un punto invisible. Vasco fue el primero en hablar, su voz firme pero cargada de preocupación. Hermano, ¿pasó algo con tu madre? Daniel lo miró en silencio unos segundos. Su pecho se expandió con un suspiro contenido, y aunque intentó sonar calmado, la inquietud se notaba en cada palabra. No, no es eso. Solo, es complicado. El resto del grupo lo observó sin insistir, aunque la tensión se podía palpar. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel Park se veía desconcertado. Y ese instante, aparentemente simple, sería el eco de algo mucho más grande que estaba por comenzar. Los momentos que siguieron fueron tensos. El silencio se adueñó del ambiente. Aquel aire relajado y bromista que reinaba en el hogar de Vasco se desvaneció como humo en el viento. Daniel Park seguía sosteniendo el celular entre los dedos, con el ceño fruncido y la respiración pesada, como si tratara de ordenar el caos repentino que había irrumpido en su mente. Vasco, que aún sujetaba la barra de pesas en su hombro, fue el primero en romper el mutismo. ¿Daniel?, preguntó con voz grave, dejando la pesa de lado y enderezándose con preocupación. ¿Pasó algo con tu mamá? Los demás también se acercaron con rostros tensos. Zagle, con sus ojos brillantes y su actitud siempre directa, se cruzó de brazos, expectante. Hai-Hong, silencioso como era habitual en él, no apartaba la mirada, notando cada cambio en el rostro de su amigo. Hatsonan, con esa energía torpe pero sincera, tamborileaba los dedos en la mesa, nervioso por la incertidumbre. Daniel se tomó unos segundos, bajando lentamente el teléfono hasta dejarlo sobre la mesa. Inspiró hondo antes de responder, con un tono más apagado de lo normal. No, no es mi mamá, empezó, negando suavemente con la cabeza. Ella está bien. Un respiro colectivo llenó la sala, aunque la tensión no se disipó del todo. Algo en la expresión de Daniel decía que lo que acababa de escuchar no era para nada trivial. Entonces, ¿qué pasó?, insistió Vasco, dando un paso al frente, los músculos aún tensos por la preocupación. Daniel bajó la mirada, pensativo. Acabo de enterarme de que tenía un abuelo, dijo al fin, con voz baja, como si todavía no terminara de creerlo. Las palabras hicieron que todos sus amigos se miraran entre sí, desconcertados. ¿Qué?, exclamó Zack, arqueando una ceja. ¿Recién te enteras? Daniel asintió con lentitud. Sí, nunca me lo habían mencionado. Murió hace un mes. La sorpresa se transformó en un silencio pesado. Ninguno supo qué responder de inmediato, porque era evidente que la noticia golpeaba a Daniel en más de un sentido. No solo acababa de descubrir una parte oculta de su familia, sino que esa parte ya no existía. Jai ladeó la cabeza, observándolo con esos ojos penetrantes que parecían querer leer más allá de lo que se decía. Hudson, en cambio, soltó un tope. Eso es fuerte, hermano. Daniel se dejó caer en el respaldo del sofá, pasando una mano por su rostro. Mi mamá me dijo que él me dejó algo. Una carta, un testamento, su última voluntad. La palabra voluntad resonó en el aire con un peso extraño, como si presagiara que aquella revelación no era solo un asunto familiar, sino el inicio de algo mucho más grande. Vasco, incapaz de contenerse, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué dice esa carta? Daniel negó con la cabeza. Todavía no lo sé. Solo que, tengo que ir a recogerla. El ambiente quedó cargado, y por un momento nadie supo cómo retomar las bromas de antes. Esa calma de la tarde había sido quebrada por un llamado que parecía arrastrar a Daniel hacia un destino desconocido. Y, aunque él aún no lo sabía, ese mismo destino pronto lo alejaría de todo lo que conocía. El silencio se mantuvo por varios segundos, pesado y lleno de pensamientos cruzados. Cada uno de los presentes, a su manera, reflexionaba en lo que Daniel acababa de compartir. No hacía falta decirlo, como hermanos de armas, como familia que habían elegido, se sentían igual de preocupados que él. El primero en alzar la voz fue Vasco. Su postura erguida, su mirada firme pero cargada de calidez, bastó para atraer la atención de todos. Entonces, ¿qué estamos esperando?, dijo con ese tono seguro que lo caracterizaba. Si hay una carta y una última voluntad, no vas a cargar con eso solo. Nosotros vamos contigo. Hudson asintió enérgicamente, levantando el pulgar. Eso mismo. ¿Qué clase de amigos seríamos si te dejáramos solo en algo tan importante?
Zack, con su típica media sonrisa, agregó mientras se cruzaba de brazos. Además, no está de más asegurarnos de que nadie te meta en problemas en el camino. Ya sabes cómo es el destino contigo, Daniel. Jai, sin cambiar su expresión calmada y elegante, simplemente afirmó. No es una opción. Vamos juntos. Daniel los miró a todos, uno por uno, y no pudo evitar que una leve sonrisa se formara en sus labios. El peso de la llamada aún oprimía su pecho, pero la certeza de que tenía a esos 4 idiotas a su lado le daba una fuerza distinta. Gracias, de verdad, respondió, con sinceridad. El ambiente comenzaba a recuperar algo de ligereza, pero Jai, siempre atento a los detalles, frunció el ceño mientras observaba a los demás. Pero antes de ir, hay un detalle que no podemos ignorar, dijo, con voz seria. ¿Qué detalle?, preguntó Hudson, ladeando la cabeza. No vamos a presentarnos en la casa de Daniel vestidos como vagos, respondió Jai con naturalidad, señalando sus ropas informales. Daniel levantó ambas manos, intentando cortar la tensión. Oigan, en serio, no es necesario. Solo es mi casa, no tienen que ponerse formales por eso. Pero, en un giro tan inesperado como propio de él, Jai se acercó a la pared de la habitación de Vasco y, sin más, dio un golpe seco. El muro se resquebrajó con un ruido seco, arrancando un grito de sorpresa de todos y un gruñido furioso de Vasco. Mi pared. Jai, maldito loco, otra vez no. Vociferó, mientras veía caer pedazos del revestimiento al suelo. Del agujero, Jai sacó una bolsa negra cuidadosamente doblada. La abrió con calma y, como si se tratara de un mago sacando un truco bajo la manga, extrajo trajes lujosos, perfectamente planchados y de primera calidad. Todos quedaron en silencio, con caras de póker. Daniel arqueó una ceja, incrédulo. Jai, ¿de dónde demonios sacaste eso? El de cabello oscuro simplemente acomodó un mechón de su flequillo, impasible. Los guardé de aquella ocasión. Fue en buena hora. Esa simple frase bastó para que Zack y Hudson empezaran a sudar frío, recordando lo que aquella ocasión significaba. Daniel, en cambio, solo suspiró con resignación, llevándose la mano al rostro. De verdad, Jai, a veces me asustas. Vasco, enojado, aún señalaba la pared rota. ¿Y quién va a pagarme el maldito muro? Pero no hubo tiempo para discusiones largas. En menos de 10 minutos, todos estaban impecablemente vestidos. Daniel lucía un traje gris elegante, con una corbata negra de puntos blancos que resaltaba su porte serio pero confiado. Zack optó por un traje azul oscuro con camisa blanca y corbata naranja, dándole un aire tanto rebelde como sofisticado. Jai vestía uno negro con líneas finas, perfectamente ajustado a su figura, transmitiendo una elegancia natural. Hudson, sorprendentemente, se veía imponente en un traje marrón claro con corbata delgada, aunque no dejaba de tocarse el cuello como si se sintiera incómodo. Y Vasco, con su imponente físico, vestía un traje negro liso, simple pero que lo hacía parecer un guardián indestructible. Cuando finalmente salieron a la calle, fue imposible no llamar la atención. La gente los miraba como si estuvieran presenciando la entrada de un grupo de celebridades o ejecutivos de alto nivel. Un par de mujeres que pasaban cerca se detuvieron a observarlos. ¿Viste eso? Parecen modelos. Susurró una, casi tropezando por no dejar de mirarlos. Hudson, emocionado, les devolvió un saludo exagerado con la mano. Buenas tardes, señoritas. La chica se sonrojó, pero su amiga la arrastró rápidamente, riéndose nerviosa. Zack rodó los ojos. Hudson, no eres un idol. Contrólate. Pero es que nos estaban mirando. Se defendió él, con un puchero. Daniel, intentando mantener la calma, murmuró en voz baja. Esto se está volviendo más vergonzoso que útil. Mientras tanto, Vasco avanzaba con pasos firmes, como si fueran a una misión de guerra. No importa quién nos mire. Vamos a apoyar a nuestro hermano, y que todos lo vean, dijo con seriedad, aunque esa misma seriedad hacía que varias señoras mayores se detuvieran a admirar su porte. Jai, por supuesto, permanecía indiferente a las miradas, como si fuera algo natural que el mundo entero se detuviera a observarlos. El camino hacia la casa de Daniel se convirtió en un espectáculo involuntario, y aunque él mismo no dejaba de sudar frío por la atención, en el fondo, agradecía tenerlos a su lado. Minutos después. Las calles de Seúl, siempre vivas y ruidosas, parecían haberse detenido para observar a aquel grupo caminar. Daniel al frente, con un porte firme pero con una sombra de incomodidad en sus ojos, mientras sus amigos lo escoltaban como si fueran guardaespaldas de élite en plena misión. Las miradas los devoraban desde todas direcciones.
Jóvenes murmuraban entre ellos, señoras se detenían con bolsas de mercado a medio cargar, y hasta un par de oficinistas se quedaron petrificados en la acera al verlos pasar. Oigan, ¿son famosos?, susurró un niño, tirando de la manga de su madre. Más bien parecen mafiosos, le respondió la mujer en un tono bajo, aunque sin poder dejar de observar. Zack, con esa sonrisa arrogante, se inclinó un poco hacia Daniel y le habló en voz baja. Nos miran como si fuéramos estrellas de cine. Admito que no me molesta. Hudson, en cambio, agitaba la mano saludando a cualquiera que le devolviera la vista. Buenas. Que tengan un lindo día. Sonrían, la vida es bella. Decía, tan entusiasta que varias chicas terminaron sonrojándose y desviando la mirada. Daniel apretó el paso, sintiendo que se hundía en tierra con tanta atención. De verdad, ¿por qué acepté que viniéramos así vestidos? Porque Jai tiene razón, respondió Vasco, con esa solemnidad que lo caracterizaba. Ante algo importante, se debe mostrar respeto. Aunque claro, giró a ver la pared invisible del recuerdo, romperme la pared de la casa no entraba en el plan. ¿Ya vas a empezar otra vez?, murmuró Jai, sin inmutarse, acomodando el cuello de su traje impecable. Daniel suspiró. El contraste entre lo que estaban viviendo y la tensión de lo que lo esperaba era tan absurdo, que por un momento agradeció la comedia involuntaria que solo sus amigos podían darle. Tras varios minutos de caminata, finalmente llegaron al destino. La casa de Daniel no era lujosa ni particularmente grande, pero había algo reconfortante en verla. El lugar donde había crecido, donde la calidez familiar siempre lo había esperado. Se detuvo frente a la puerta. Inspiró profundamente y, con cierta vacilación, levantó la mano para tocar suavemente. Toc, toc. El silencio se extendió unos largos segundos, hasta que finalmente la puerta se abrió. Allí estaba ella, su madre. Su rostro mostraba un cansancio natural por los años, pero sus ojos brillaban con una ternura infinita, la misma que siempre lo había hecho sentirse a salvo. Daniel, murmuró, con una mezcla de sorpresa y alegría, antes de envolverlo en un abrazo cálido. Daniel, algo abrumado pero conmovido, correspondió al abrazo. Mamá, perdón por no haber venido antes. Ella le dio un leve golpe en el hombro, un reproche cargado de cariño. Ya era hora de que aparecieras, hijo. ¿Qué clase de hijo olvida visitar a su madre? Lo siento, dijo él, agachando la cabeza como un niño reprendido, aunque una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Fue entonces cuando la mirada de la mujer se desvió hacia los 5 imponentes jóvenes que esperaban detrás, perfectamente alineados como si fueran cadetes de academia militar. Jai con la serenidad de siempre, Zack con un aire de superioridad, Hudson sonriendo nervioso, y Vasco de brazos cruzados, como una muralla humana. La madre de Daniel arqueó una ceja y soltó una leve risa. Vaya, supongo que son esos amigos de los que tanto me hablas, ¿no? Sí, mamá, respondió Daniel, algo incómodo. Ellos son, Vasco, Zack, Jai y Hudson. Ella los observó uno a uno con detenimiento, y su sonrisa maternal se ensanchó. Ah, claro que los reconozco. Se acercó primero a Vasco, mirándolo de arriba abajo como una madre que inspecciona a un futuro yerno. Tú debes ser Vasco, ¿cierto? Daniel siempre dice que eres el de corazón noble, aunque con la manía de romper cosas, veo que no exagera. ¿Qué? Vasco se sonrojó, rascándose la nuca, mientras los demás se aguantaban las carcajadas. ¿Y tú? Siguió con Zack, entrecerrando los ojos. El rebelde con cara de niño bonito. No me veas así, hijo, tu mirada no me intimida. Zack parpadeó un par de veces, sorprendido, antes de sonreír divertido. Me agradas, señora. Cuando llegó frente a Jai, este inclinó la cabeza con respeto. Señora, saludó formalmente. Ella soltó una risita. Tan elegante y calmado como siempre, aunque no hacía falta vestirse así para venir a mi casa. Parecen un grupo de ejecutivos millonarios, y yo apenas tengo sopa de verduras en la cocina. La broma arrancó risas generalizadas. Hudson incluso levantó la mano como un niño en clase. Yo acepto la sopa de verduras. Claro que sí, querido. Pasa, come cuanto quieras, le respondió ella, provocando que Vasco lo empujara con el hombro. Finalmente, volvió a mirar a todos, con esa expresión llena de calidez. Muchachos, de verdad, no era necesario tanto formalismo. Pero gracias. Gracias por estar aquí para mi hijo. Los 5 se miraron entre sí y luego asintieron. Daniel, por su parte, tragó saliva conmovido, sintiendo como la tensión del día se disipaba un poco en esa calidez maternal.
Y así, con el corazón aún latiendo con fuerza, Daniel y sus amigos cruzaron el umbral, listos para enfrentar lo que vendría después. Vamos, pasen y pónganse cómodos, dijo la madre de Daniel, cerrando la puerta detrás de ellos. Su voz tenía ese timbre cálido y hospitalario que hacía imposible rechazarla. Los 6 muchachos obedecieron, aunque con diferentes actitudes. Vasco se sentó recto, como si estuviera en un salón de clases. Zack se dejó caer con despreocupación, cruzando las piernas. Jay acomodó su traje con la elegancia de siempre antes de sentarse. Hudson corrió directo al sofá con una sonrisa radiante, y Daniel, más tranquilo, eligió un sitio junto a su madre. Les traeré algo de comer, dijo ella, dando un par de pasos hacia la cocina. No, señora, no es necesario, se apresuró Jay con voz respetuosa. Sí, de verdad, no queremos incomodarla, añadió Vasco. Estamos bien, gracias, remató Zack, alzando una mano. La madre de Daniel arqueó una ceja, divertida por la reacción sincronizada. ¿Ah, sí? ¡Qué caballerosos! Yo sí quiero. Interrumpió Hudson levantando la mano como un niño, sin un ápice de vergüenza. El silencio posterior fue tan incómodo como cómico. Zack y Vasco lo fulminaron con la mirada, Jay suspiró profundamente y Daniel se llevó la palma a la cara. La mujer soltó una carcajada suave. Por lo menos uno de ustedes no finge. Está bien, hijo, te prepararé algo. Hudson asintió emocionado, como si acabara de ganar un premio, mientras los demás negaban con la cabeza resignados. Pasaron varios minutos entre charlas ligeras, bromas y comentarios casuales. Zack se burlaba de Vasco por cómo había roto su propia pared antes de salir, a lo que este respondía con la seriedad de siempre. Lo hice por respeto, insistía Vasco. Respeto mi trasero, me quedé sordo del golpe. Replicó Zack, riéndose. Jay, con calma, intentaba desviar la conversación hacia temas más civilizados. Al menos admitan que los trajes hicieron efecto. ¿Vieron cómo nos miraban en la calle? Parecíamos mafiosos, Jay, lo interrumpió Daniel, divertido. No es mi culpa si ustedes no saben llevar un buen traje, respondió Jay, con una media sonrisa que provocó carcajadas generalizadas. Hudson, con la boca llena de kimbap, levantó un pulgar. Estábamos guapos, eso sí. La madre de Daniel observaba la escena desde la cocina, sonriendo en silencio. Era reconfortante ver a su hijo rodeado de personas que, claramente, lo querían y cuidaban como hermanos. Sin embargo, poco a poco, la calidez de la habitación se fue diluyendo. Cuando regresó con una taza de té en las manos, su semblante había cambiado. Sus labios temblaban apenas y sus ojos, antes llenos de luz, ahora se mostraban opacos, cargados de algo que había estado reprimiendo. El cambio fue tan evidente que todos callaron de inmediato. El aire se volvió más denso, como si una nube oscura hubiera entrado por la ventana. Daniel, dijo ella con voz baja, colocándose frente a su hijo. Sus manos acariciaban el borde de la taza, buscando valor para hablar. «Mamá», preguntó él, preocupado. La mujer suspiró, con un peso que parecía cargar desde hace años. «Hay algo que debo contarte, sobre tu abuelo». Las palabras hicieron que Daniel parpadeara aún incrédulo. «Mi abuelo», el resto del grupo se inclinó hacia adelante, atentos. Nadie interrumpió, aunque la sorpresa se reflejaba en sus rostros. Ella asintió lentamente. «Tu abuelo era un hombre increíble. Fuerte, terco, pero con un corazón enorme. Vivía lejos de aquí, en un lugar tranquilo, muy distinto a Corea. Siempre cuidó con orgullo sus tierras». Una pequeña sonrisa melancólica asomó en sus labios. «Y aunque no lo conociste, créeme, eras alguien muy importante para él». Daniel apretó los puños inconscientemente. «Entonces, ¿por qué nunca vino? ¿Por qué nunca?». La pregunta quedó suspendida en el aire. La madre bajó la mirada, evitando responder. Sus labios se abrieron un instante, pero ninguna palabra salió. El silencio pesó como plomo en la sala. Ni Daniel ni sus amigos se atrevieron a presionar. Finalmente, con un suspiro resignado, ella se levantó y caminó hacia un cajón de la sala. Lo abrió con manos temblorosas y sacó un sobre algo arrugado, con un sello extraño que no pertenecía a nada coreano. El papel tenía un aire extranjero, cargado de historias no contadas. Colocó el sobre la mesa, frente a Daniel. «Esto llegó hace poco más de un mes», dijo, con la voz quebrada. «Es la última voluntad de tu abuelo». Daniel miró el sobre con el ceño fruncido, como si ese simple trozo de papel pesara toneladas.
Sus amigos intercambiaron miradas rápidas, sabiendo que estaban presenciando el inicio de algo que cambiaría por completo la vida de su compañero. Los minutos pasaban. El silencio reinaba en la sala. Todos observaban el sobre la mesa como si fuera un objeto sagrado. Daniel lo tomó con cuidado, sintiendo la textura áspera del papel y el peso intangible de lo que contenía. Con un suspiro, rompió el sello y desplegó la hoja en su interior. La caligrafía era fuerte y clara, con trazos marcados que reflejaban carácter. Daniel tragó saliva antes de leer en voz alta. Querido Daniel, si estás leyendo esta carta, significa que ya no camino sobre este mundo. Me duele no haberte conocido en persona, pero confío en que tu madre te habló de mí, aunque sé que a veces guarda más silencio del que debería. Quizás lo hizo para protegerte, quizás para no cargar tu vida con mis decisiones. Daniel se detuvo un segundo, mirando de reojo a su madre. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener su expresión. Vasco apretó los labios con respeto, Jai mantenía el ceño fruncido, y Hudson, incluso él, con un kimbap en la mano, se quedó quieto. Daniel continuó. Quiero que sepas que siempre estuviste en mis pensamientos. Desde que supe de tu existencia, tuve la certeza de que algún día serías diferente, alguien destinado a dejar huella. Yo, en cambio, pasé mis días cuidando un pedazo de tierra en un pueblo pequeño, lejos del bullicio del mundo. Esa granja fue mi orgullo, mi hogar, y también mi soledad. Las palabras parecían pesar en el aire. Daniel apretó los puños, conteniendo la mezcla de tristeza y rabia que empezaba a formarse en su pecho. Viejo testarudo, murmuró entre dientes, apenas audible. Sus amigos lo miraban con atención, pero ninguno interrumpió. Esa granja, Daniel, ahora es tuya. No permitas que caiga en el abandono. Cuídala como lo cuidaría yo, pero hazlo a tu manera, con tu juventud, con tu fuerza, con tu corazón. Quiero que la tierra vuelva a respirar contigo. Recuerda algo. El único que tiene derecho a tocar mis tierras es quien porta mi sangre, y quizá mi mejor amigo, al que todavía le debo dinero. Un par de risas discretas escaparon de Zack y Hudson al escuchar la ocurrencia. Hasta la madre de Daniel sonrió con ternura al recordar la peculiar forma de ser de aquel hombre. Daniel, sin embargo, siguió leyendo con seriedad. Sé que no será fácil. Encontrarás trabajo duro, cansancio, dudas, y también gente buena en ese pueblo, con historias y heridas propias. Te pido que no los ignores, que los escuches. Porque en esas tierras, Daniel, no solo heredarás mi granja, también heredarás un lugar donde quizá encuentres tu verdadero camino. Daniel tragó saliva. Sus ojos empezaban a arder, pero se negó a dejar que una lágrima se deslizara frente a todos. No olvides quién eres, nieto mío. Y recuerda, la tierra responde al esfuerzo sincero. Cuídala, y ella te cuidará a ti. Con cariño y esperanza, tu abuelo. Cuando terminó, el silencio volvió a instalarse. Daniel dobló la carta con manos temblorosas y la dejó sobre la mesa. Nadie habló durante unos segundos. Finalmente, Hudson carraspeó, intentando aligerar el ambiente. Bueno, al menos ahora sabemos de dónde sacaste esa terquedad, Danny. Un par de sonrisas nerviosas rompieron la tensión, pero Daniel no respondió. Seguía mirando el sobre, como si aún no pudiera creer lo que había leído. Su madre se inclinó y posó una mano suave sobre la de él. Él quería que supieras la verdad. Y quería que tuvieras un hogar, Daniel. El joven asintió lentamente, con el corazón encogido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una nueva puerta se abría frente a él, aunque aún no sabía a dónde lo llevaría. Otra vez todo se mantuvo callado. Daniel permanecía en silencio, con los ojos clavados en aquella hoja como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. El papel temblaba en sus manos, no por el frío, sino por el torbellino de emociones que lo atravesaban. Un abuelo, y yo nunca lo conocí. Ni siquiera supe de él hasta ahora. Su madre, notando la tensión en el rostro de su hijo, rompió el silencio con una voz cálida, aunque cargada de preocupación. Daniel, por favor, no te castigues con esto. Se acercó un poco más, con los ojos húmedos. Aunque nunca lo hayas visto en persona, yo sé que él te amaba. Daniel alzó la mirada, sorprendido. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó en un hilo de voz. Ella sonrió suavemente, posando la mano sobre la carta. Porque yo me mantuve en contacto con él. Le escribía seguido, contándole cómo crecías, cómo habías cambiado. Desde hace unos años le hablé de tu fuerza, de cómo aprendiste a levantarte después de cada caída, del hombre en el que te estabas convirtiendo. Tomó aire, con la voz entrecortada. Y él, siempre me respondía con orgullo.
Puede que no lo conocieras, hijo, pero estoy segura de que, desde lejos, siempre estuvo orgulloso de ti. Las palabras calaron hondo. Daniel apretó los labios, sintiendo como el nudo en su garganta se volvía más pesado. Bajó la cabeza y suspiró con fuerza, intentando tranquilizar el temblor en su pecho. En ese momento, su madre lo rodeó con los brazos, apretándolo contra sí. Daniel cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió mostrarse vulnerable. Al instante, sus amigos también se acercaron. Vasco fue el primero en posar una mano firme en su hombro, seguido por Zack, que le dio una palmada fuerte en la espalda. Hudson, con un gesto más torpe, simplemente asintió y se unió al abrazo, mientras Haze murmuraba un "estamos contigo, hermano" con voz grave. Incluso Jai, siempre serio, se inclinó levemente hacia adelante, como aceptando que había momentos en los que las palabras sobraban. El peso de todos a su alrededor no lo oprimía, al contrario, le recordaba que no estaba solo. Pasaron un par de minutos hasta que Daniel logró calmar su respiración. Se separó despacio y se secó el rostro con la manga de la camisa. Su madre, ahora un poco más serena, lo miró directamente a los ojos. Daniel, ¿vas a aceptar el regalo de tu abuelo? ¿Vas a conocer las tierras que tanto amó, como a ti? El joven se quedó en silencio, pensativo. La pregunta retumbó en su cabeza. ¿Debería? ¿Realmente puedo cargar con algo así? ¿Dejarlo todo atrás? Miró nuevamente la carta en sus manos. Volvió a leer un fragmento, las frases que hablaban de la granja como su orgullo y de cómo ahora era suya. Inspiró profundamente, y al exhalar, finalmente habló. Sí. Su voz fue firme, aunque aún se notaba el temblor. Si esa fue su última voluntad, entonces la cumpliré. El grupo lo miró con respeto. Vasco fue el primero en sonreír. Así se habla, Daniel. ¿Y dónde queda esa granja, señora? Preguntó Zack con curiosidad, mirando a la madre de Daniel. Ella suspiró y se enderezó un poco antes de responder. Tu abuelo vivía en un pueblo costero, muy alejado de la sociedad. Se llama Pueblo Pelícano. Está en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Repitieron casi todos al mismo tiempo. Incluso Hudson dejó caer el pedazo de pan que tenía en la mano. Daniel abrió mucho los ojos, sorprendido. ¿Un pueblo en Estados Unidos? Repitió, incrédulo. Su madre asintió con calma. Así es. Allí pasó sus últimos años, y allí te espera lo que dejó para ti. Daniel volvió a mirar la carta, buscando alguna pista oculta entre sus palabras. Luego, apretando el papel entre sus manos, tomó una decisión. Entonces viajaré allá. Sus ojos brillaban con determinación. Quiero ver ese lugar con mis propios ojos. Quiero entender quién fue él, y por qué decidió vivir así. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Vasco dio un paso adelante, con la expresión más natural del mundo. Pues entonces iremos contigo. Obvio. Añadió Zack, chocando un puño contra la palma de su mano. No te vamos a dejar ir solo a otro país. Hudson asintió rápidamente. Sí, Danny. Además, dicen que la comida en Estados Unidos es gigante. Podría ayudarte a probarla toda. La sala estalló en risas, pero Daniel levantó una mano, pidiéndole silencio. Lo aprecio, de verdad. Pero no. Todos lo miraron confundidos. Daniel respiró hondo y continuó. Este es un camino que tengo que recorrer yo solo. Es algo que debo ver por mí mismo. No será fácil dejar el lugar donde he estado toda mi vida, pero, miró a cada uno de sus amigos con seriedad, no importa dónde esté, ustedes siempre estarán en mi mente y en mi corazón. Ustedes fueron las primeras personas que me apoyaron, que me cuidaron cuando estaba en mi punto más bajo. Y no pienso olvidarlo nunca. El ambiente se tensó por un instante, hasta que Daniel añadió con una media sonrisa. Además, si todo sale bien allá, pueden venir a visitarme. Tal vez incluso pasar una temporada y conocer ese pueblo. Hubo un silencio breve, y finalmente Vasco habló, con voz firme pero cálida. Si esa es tu decisión, la respetaremos. Pero recuerda esto, Daniel. Aunque no estemos físicamente a tu lado, siempre tendrás nuestra fuerza contigo. Los demás asintieron uno por uno. Hudson levantó el pulgar, Zack le dio un puñetazo ligero en el hombro, Haze lo miró con orgullo silencioso y Jai, aunque apenas arqueó una ceja, transmitió más con ese gesto que con 1000 palabras. Daniel sonrió por primera vez en toda la tarde. Sí, no estoy solo. Nunca más lo estaré. Días después. El cielo de Seúl estaba gris aquella mañana, como si el clima se hubiera puesto de acuerdo para acompañar la despedida. El aire olía a humedad y a una despedida inevitable.
Daniel caminaba con paso firme hacia el aeropuerto, una maleta negra rodando suavemente tras él. Vestía con una sencillez elegante. Una chaqueta beige de botones abierta sobre una camiseta negra que realzaba su físico, unos jeans ajustados que marcaban su complexión atlética y unos zapatos deportivos cómodos, listos para un viaje largo. Su expresión era serena, pero en el fondo de sus ojos aún se notaba la mezcla de nerviosismo y determinación. Ya no hay vuelta atrás, este es el primer paso. Detrás de él lo seguían sus amigos y su madre, como una pequeña comitiva de apoyo que no estaba dispuesta a dejarlo ir sin compañía hasta el último momento. Vasco caminaba erguido, con las manos en los bolsillos y una mirada orgullosa, como si su mejor amigo estuviera partiendo hacia una misión honorable. Zack iba a su lado, jugando con un chicle en la boca, aunque sus ojos no perdían detalle de Daniel, como cuidando que no tropezara con el peso emocional del momento. Hudson arrastraba una bolsa llena de comida como si fuese parte de la mudanza, mientras murmuraba algo sobre lo caro que era comer en los aeropuertos. Haze iba en silencio, su expresión serena, pero cada tanto lanzaba miradas de respeto a Daniel, como si ya supiera que su camino apenas estaba comenzando. Y Jai, caminando con pasos tranquilos, vestía impecable, como si estuviera acompañando a alguien que partía a un evento importante en lugar de a un viaje. La madre de Daniel, caminando justo detrás de él, los miraba a todos con un afecto mezclado con melancolía. Sabía que su hijo estaba a punto de abrir una nueva etapa, y aunque le dolía dejarlo ir tan lejos, también se sentía orgullosa. Nunca había visto el aeropuerto de Seúl tan silencioso, comentó Zack de pronto, rompiendo la tensión, mientras miraba alrededor. Está igual de ruidoso que siempre, replicó Haze con calma. Lo digo por nosotros, genio. Siempre estamos gritando, y ahora parecemos un cortejo fúnebre, añadió Zack, medio en broma, medio en serio. Hudson levantó la bolsa de comida y sonrió. Pues yo estoy celebrando. ¿Quién quiere un kimbap para el camino? ¿Cómo puedes pensar en comida en un momento como este? Lo reprendió Vasco, frunciendo el ceño. El estómago no entiende de despedidas, hermano, respondió Hudson con naturalidad, metiéndose otro bocado en la boca. Las palabras arrancaron una ligera risa en Daniel, que por primera vez en horas se permitió relajarse. No cambies nunca, Hudson, dijo Daniel, sacudiendo la cabeza. Su madre lo miró con ternura y apretó su paso para caminar a su lado. Hijo, ¿de verdad estás listo para esto? Daniel la miró, notando la preocupación en sus ojos. Bajó la vista un segundo y luego asintió con firmeza. Lo estoy, mamá. No te voy a mentir, tengo miedo, pero también tengo curiosidad. Quiero conocer ese lugar. Quiero saber qué lo mantuvo allí tantos años. Y sobre todo, quiero honrarlo. Ella le tomó la mano y la apretó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Tu abuelo estaría feliz de escucharte decir eso. Mientras tanto, Vasco dio un paso al frente y habló con la voz firme que lo caracterizaba. Daniel, recuerda esto. El lugar no importa, las distancias no importan. Lo que importa es que sigas siendo tú mismo. No dejes que nada cambie eso. Y si alguien intenta hacerlo, añadió Zack, inflando el pecho con una sonrisa torcida, solo mándanos un mensaje y volamos hasta allá para patear traseros. O para comer, dijo Hudson, levantando de nuevo su bolsa, causando que todos rodaran los ojos. Jai, que había guardado silencio todo el tiempo, finalmente habló, con su tono bajo y elegante. Lo que estás por hacer no es un adiós, es el inicio de algo nuevo. Solo recuerda que nosotros siempre estaremos aquí. Daniel sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Miró a cada uno de ellos, grabando sus rostros en su memoria. Ellos fueron los primeros en creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Si no fuera por ellos, no estaría aquí. El grupo llegó hasta la entrada del aeropuerto. La madre de Daniel se detuvo, girándolo suavemente hacia ella. Lo abrazó con toda la fuerza de una madre que no quería soltar a su hijo. Prométeme que vas a cuidarte, Daniel. Él cerró los ojos, respirando hondo el calor de ese abrazo, y respondió con voz baja pero firme. Te lo prometo, mamá. Cuando se separaron, sus amigos también se acercaron uno por uno. Vasco le dio un apretón de manos tan fuerte que parecía querer traspasarle toda su fuerza. Zack lo abrazó rápido y luego fingió que no lo había hecho. Hudson casi lo sofocó con un abrazo de oso, mientras Haze simplemente lo miraba con respeto y asentía. Jai, por último, le puso una mano en el hombro y dijo: haz que valga la pena. Daniel levantó la maleta, respiró hondo y dio un paso hacia adelante. Miró atrás una última vez, viendo a su madre y a sus amigos juntos, como la familia que había encontrado en medio del caos de su vida.
Sonrió con sinceridad. Nos volveremos a ver. Lo prometo. Y con esas palabras, se giró y entró al aeropuerto, perdiéndose entre la multitud, pero con un nuevo destino en el horizonte. Pueblo Pelícano, allá voy. Tiempo después, el rugido del motor del autobús cesó poco a poco hasta convertirse en un leve zumbido, y Daniel sintió el ligero temblor del vehículo al detenerse. Había pasado varias horas mirando por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente, de las carreteras pavimentadas y ciudades bulliciosas a caminos más rurales, donde el verde de los árboles y el canto de los pájaros reemplazaban al concreto y el ruido urbano. El calor del mediodía entraba por los ventanales, obligándolo a levantar un poco la mano para cubrirse del sol. El chofer anunció con voz ronca: última parada, muchacho. Aquí termina el recorrido. Daniel se levantó con calma, tomó el asa de su maleta de ruedas y descendió los escalones del autobús. Apenas puso un pie en el suelo, notó el silencio abrumador del lugar. La parada no era más que un pequeño espacio abierto de tierra a un lado de la carretera, con un letrero oxidado que apenas podía leerse por el paso de los años. El aire olía distinto, más limpio, más fresco, con un toque salado que insinuaba la cercanía del mar. Daniel se quedó quieto unos segundos, contemplando a su alrededor. La carretera quedaba atrás, extendiéndose como una línea gris que se perdía en el horizonte. Frente a él, un sendero de tierra estrecho se internaba en el bosque, cubierto por sombras verdes y el canto insistente de los insectos. Pensamientos comenzaron a cruzar por su cabeza. Así que, este es el camino hacia donde vivía mi abuelo, se dijo, apretando el agarre de su maleta. No hay señales, no hay nada, pero si este es el único sendero, no puede haber dudas. Debe llevarme al pueblo. Un suspiro escapó de sus labios, mezcla de ansiedad y expectación. Bueno, murmuró, ajustándose la chaqueta que llevaba puesta. No vine hasta aquí para echarme atrás. Comenzó a andar con paso firme, cada rueda de la maleta levantaba pequeñas nubes de polvo al avanzar. Con cada paso, el silencio del bosque lo envolvía más. Solo se escuchaban el crujir de las hojas bajo sus zapatos, el sonido rítmico de las cigarras y, de vez en cuando, el eco distante de algún ave. Mientras caminaba, sus pensamientos lo atacaban sin cesar. ¿Cómo será este lugar? ¿Realmente habrá algo para mí ahí? Mi abuelo pasó toda su vida aquí, lejos de nosotros, ¿qué lo mantuvo tanto tiempo en este pueblo? ¿Qué vio en este lugar para llamarlo hogar? Sacudió ligeramente la cabeza, intentando calmarse. El sudor le bajaba por la frente, tanto por el calor del mediodía como por los nervios de lo que estaba por descubrir. Tranquilo, Daniel, se dijo en voz baja, como si quisiera animarse a sí mismo. Ya no hay marcha atrás. El camino se volvía más estrecho a medida que avanzaba, y las ramas de los árboles se inclinaban como si quisieran cerrarle el paso. Aún así, Daniel siguió adelante, su sombra proyectada larga y definida bajo el sol inclemente. Después de un rato de andar, sintió que el tiempo se estiraba. No sabía si habían pasado 10 minutos o media hora. La incertidumbre crecía. ¿Y si me equivoqué de camino? ¿Y si el pueblo estaba en otra dirección? No, no puede ser. Tiene que estar por aquí. Apretó los labios y continuó avanzando con más decisión. Y, justo cuando empezaba a dudar en serio, el murmullo lejano de voces y el repiqueteo de herramientas alcanzó sus oídos. Daniel levantó la vista y, entre los árboles, comenzó a divisar lo que parecían techos y chimeneas, casas de madera desperdigadas en un valle cercano. Su corazón dio un salto. Había llegado. Ahí estaba, el inicio de su nueva vida. Con el corazón latiendo a un ritmo de la mano con el propio viento. Daniel avanzó con paso firme por la calle principal, la maleta rodando suavemente tras él, mientras sus ojos no dejaban de recorrer cada detalle del lugar. El pueblo parecía sacado de otra época. Había pequeñas tiendas de abarrotes con letreros pintados a mano, panaderías con vitrinas donde el pan aún humeaba recién salido del horno, y puestos que vendían frutas de colores intensos que no estaba acostumbrado a ver en Corea. Una mujer lo saludó con una sonrisa tímida desde detrás de un puesto de flores, y Daniel, algo torpe, asintió con la cabeza en respuesta. Esto es demasiado diferente, pensó. No hay ruido de coches, no hay rascacielos, no hay gente corriendo de un lado a otro. Es como si el tiempo aquí se hubiera detenido. Mientras caminaba, se cruzó con un par de niños que jugaban en la calle con una pelota de cuero algo desgastada. Uno de ellos, al verlo, se quedó mirando fijamente y jaló a su amigo para susurrarle algo. Ambos comenzaron a reír bajito, como si estuvieran frente a algo curioso y extraño.
Daniel desvió la mirada, incómodo, ajustando el agarre de su maleta. Al pasar por el muelle, el olor salado del mar le golpeó con más fuerza. Pescadores trabajaban reparando redes, otros descargaban cajas llenas de pescado plateado que aún se retorcían. Uno de los hombres levantó la vista hacia él, frunció el ceño por un momento y luego volvió a su labor. Esa indiferencia lo tranquilizó un poco. Vaya, susurró Daniel, apoyándose en la baranda del muelle por unos segundos. Mi abuelo vivió todo este tiempo en un lugar como este, se imaginó a un hombre mayor caminando por esas mismas calles, saludando a las personas, quizás sentado en alguno de esos bancos mirando el mar cada tarde. La imagen era tan clara que por un momento sintió un nudo en la garganta. Sacudió la cabeza y volvió a andar. Pasó junto a la iglesia pequeña del pueblo, donde el sonido de un órgano viejo se escapaba por las ventanas abiertas. Un par de ancianas entraban con calma, murmurando oraciones. Daniel se detuvo unos segundos, observándolas, y pensó en su madre, en la fe que ella siempre había tenido. Quizás aquí también encontró paz. Conforme avanzaba, se dio cuenta de que la gente seguía mirándolo. No de manera hostil, pero sí con una mezcla de curiosidad y griega. ¿Nostalgia? Como si su rostro despertara recuerdos enterrados. Esa sensación lo incomodaba aún más, y decidió desviarse de la calle principal para caminar por un sendero más tranquilo. El camino lo llevó a una zona más alejada, donde las casas estaban más dispersas y rodeadas de campos verdes. Se detuvo frente a un granero pintado de rojo, con el techo un poco desgastado pero lleno de vida. A un costado, un perro grande y peludo lo observaba con cautela, moviendo la cola lentamente, como si intentara reconocerlo. Daniel suspiró, mirando a su alrededor. Supongo que, este será mi hogar por un tiempo. Murmuró, dejando que una ligera sonrisa se dibujara en sus labios, aunque sus ojos aún cargaban con dudas y nerviosismo. En ese momento, una ligera brisa movió las hojas de los árboles y levantó un poco de polvo del camino, como si el propio pueblo estuviera dándole la bienvenida. Daniel respiró hondo, dejando que el aire nuevo llenara sus pulmones, y avanzó un poco más, sabiendo que tarde o temprano alguien lo detendría para hablar con él. Pero por ahora, tenía la necesidad de explorar solo, de absorber cada detalle, cada sensación, de ese lugar que perteneció a su abuelo, y que ahora, de alguna manera, también le pertenecía a él. El tiempo pasó volando. Daniel seguía caminando por las calles empedradas del pueblo, su maleta rodando suavemente a su lado. No se daba cuenta de las miradas cada vez más insistentes que caían sobre él. Los aldeanos más jóvenes lo miraban con curiosidad, algunos murmuraban entre dientes, pero los más viejos se quedaban completamente quietos. Algunos entrecerraban los ojos, como si el tiempo les jugara una mala pasada. Para ellos, no estaban viendo simplemente a un forastero recién llegado, sino al reflejo casi exacto de alguien que habían conocido y querido profundamente, el abuelo de Daniel. Ese mismo porte, esa expresión seria pero tranquila, esa mirada que parecía observarlo todo con atención. Más de uno apretó los labios, conmocionado, murmurando el nombre del anciano entre dientes, como si no pudieran creer lo que veían. No puede ser, dijo un anciano de barba blanca, apoyado en su bastón. Es como si hubiera vuelto. Daniel, ajeno a todo esto, se detuvo frente a una pequeña plaza. Había una fuente en el centro, rodeada de flores de distintos colores, y un viento fresco recorría el lugar. Cerró los ojos un instante, dejando escapar un suspiro profundo. Es tranquilo, demasiado tranquilo. Me cuesta creer que este lugar exista, pensó, con un pequeño gesto de fascinación. Pero aquel momento de calma se quebró con un sonido inesperado. Clic. Daniel abrió los ojos sorprendido y levantó la mirada. A unos pasos de él, había una joven que parecía haber quedado congelada en el tiempo tras accionar la cámara que sostenía entre sus manos. Era una chica de cabello rubio que brillaba bajo la luz del sol como si estuviera hecho de hilos dorados, suelto y rebelde, meciéndose con la brisa. Su piel clara se enrojecía con rapidez mientras sus ojos azules, tan intensos como el cielo despeja. El silencio que cayó entre ambos fue profundo. Daniel se quedó quieto, con una ceja arqueada, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Su corazón, sin previo aviso, dio un salto extraño en el pecho, como si la mirada de la chica hubiera activado algo dentro de él. La joven, al darse cuenta de lo que había hecho, abrió los labios con torpeza, intentando decir algo, pero lo único que salió fue un «ah». Y yo, lo siento mucho. Su voz era dulce, nerviosa, y cargada de una timidez casi infantil. Daniel parpadeó un par de veces. No estaba molesto, pero sí desconcertado.
¿Una foto? Preguntó con tono bajo, todavía confundido. El rubor en el rostro de la chica se intensificó aún más, sus mejillas parecían arder. Se abrazó a la cámara como si fuera un escudo, bajando la mirada mientras mordía su labio inferior. No fue con mala intención. Balbuceó con rapidez. Es solo que, pensé que, la luz te daba de una forma, interesante y griega. No pudo terminar la frase. Tragó saliva, respiró agitadamente y, sin darle tiempo a Daniel a decir nada más, dio media vuelta apresurada. Su cabello rubio ondeó con fuerza detrás de ella mientras desaparecía entre las calles, corriendo con tanta prisa que cualquiera hubiera pensado que huía de un crimen. Daniel se quedó de pie, mirando hacia donde ella había huido, todavía con esa sensación extraña en el pecho. Llevó una mano a su corazón, notando cómo latía con fuerza inusual. ¿Qué fue eso? Pensó. Su mirada fue como un destello. Como si algo hubiera hecho clic en mi interior. Por un instante, la idea de perseguirla cruzó por su mente, pero decidió quedarse quieto. No tenía sentido correr tras alguien que claramente no quería ser alcanzada. Suspiró, rascándose la nuca con una leve sonrisa incómoda. Vaya manera de recibir a un extraño, murmuró con ironía. Sin embargo, mientras retomaba su camino, no pudo dejar de pensar en esos ojos azules que lo habían atrapado por un instante eterno, ni en la calidez extraña que había sentido en su pecho. No la conozco, ni siquiera sé su nombre, pero esa mirada se sintió demasiado real. El sol seguía brillando alto, y Daniel decidió continuar explorando, aunque ahora, en lo más profundo de su mente, había quedado grabada la imagen de aquella chica ruborizada con la cámara en las manos. Ya había pasado un tiempo desde su extraña interacción con la chica desconocida. Daniel caminaba sin rumbo fijo, perdiéndose en la tranquilidad de aquel pueblo. El canto de los pájaros y el olor a tierra húmeda lo acompañaban en cada paso, hasta que, tras unos minutos, sus pies se detuvieron solos, como si algo lo estuviera guiando. Frente a él, se alzaba lo que parecía ser una granja antigua. La madera de los cercos estaba desgastada, algunas tablas rotas por el tiempo, y el techo de la casa principal mostraba cicatrices de años bajo el sol y la lluvia. Sin embargo, no estaba completamente en ruinas. Había vida, había historia. Daniel la observaba con detenimiento, con una extraña sensación en el pecho, como si aquel lugar lo estuviese llamando. Justo cuando dio unos pasos más hacia la entrada, una voz grave lo detuvo. «Oye, muchacho». Se escuchó de pronto, fuerte pero no agresiva. Daniel se giró y vio a un hombre acercarse. Tenía unos 40 y tantos años, un poco subido de peso, piel bronceada por el sol, cabello corto y algo desordenado de color castaño, además de un bigote poblado que le daba un aire bonachón pero firme. Sus brazos eran gruesos, marcados por el trabajo físico, y su ropa sencilla, con la camisa remangada y algo manchada, demostraba que no era alguien ajeno a los oficios. El joven frunció el ceño, confundido. El hombre, notando su reacción, se detuvo frente a él y se señaló con el pulgar. «Tranquilo, no te asustes. Soy Gus», dijo con voz ronca pero amigable. «Dueño del bar Fruta Estelar». Daniel parpadeó, aún procesando la información. «¿El bar Fruta Estelar?», repitió el nombre con curiosidad, como si tratara de grabárselo. Gus esbozó una sonrisa orgullosa. «Así es. Aquí todo el mundo lo conoce. Es un lugar donde la gente viene a reír, a cantar, a beber y a desahogarse. Un punto de encuentro, ya sabes, si quieres conocer el alma del pueblo, tarde o temprano terminas ahí». Daniel no pudo evitar sonreír ligeramente, contagiado por el tono cálido del hombre. Dio un pequeño respiro y se presentó con naturalidad. «Soy Daniel. Daniel Park». El efecto fue inmediato. Gus lo miró fijamente, y en cuanto escuchó aquel apellido, sus ojos se abrieron con sorpresa, quedándose un instante mudo. De pronto, estalló en una carcajada sonora que retumbó por el camino. «Ja, ja, ja, ja. Demonios, claro que sí. Con razón», exclamó mientras se agarraba el estómago. Daniel lo observó atónito, completamente confundido. ¿Dije algo gracioso?», preguntó rascándose la nuca. Gus tardó un momento en recuperar la compostura. Luego, al ver la expresión genuinamente perdida del muchacho, levantó la mano en disculpa. «Perdona, chico, no me río de ti. Es que, es impresionante. Eres igualito a tu abuelo. Con solo mirarte, cualquiera lo reconocería». El nombre del abuelo resonó en la mente de Daniel como un eco. Sintió un pequeño cosquilleo en el pecho, entre curiosidad y nostalgia. «¿Usted conocía a mi abuelo?».
Preguntó con voz seria, aunque con un dejo de ilusión. Gus asintió con firmeza. Vaya que sí. Éramos grandes amigos. Y además, uno de mis mejores clientes, dijo con tono orgulloso y cálido. Ese hombre siempre tenía historias para contar. Cuando entraba a Fruta Estelar, todo el mundo se callaba para escucharlo. Tenía carácter, era terco como una mula, pero también era alguien al que no podías evitar querer. Daniel sonrió levemente, bajando la mirada. Me hubiera gustado conocerlo de verdad. El silencio cayó unos segundos. Luego, los ojos de Daniel se desviaron nuevamente hacia la granja. La sensación en su interior se intensificaba. Con cautela, preguntó. Dígame, ¿esa granja, acaso era de mi abuelo? Gus lo miró directamente, y por un instante, su expresión se suavizó, cargada de melancolía. Sí, Daniel. Esa fue su tierra. Tu abuelo la cuidó hasta el último de sus días, respondió con nostalgia en la voz. El hombre respiró hondo, como recordando viejas épocas, y comenzó a hablar despacio, como si contara una anécdota sagrada. Recuerdo una noche, allá en el bar, estaba pasado de copas, pero tenía esa mirada seria que no dejaba dudas. Frente a todos, dijo, si algún día me pasa algo, quiero que quede claro. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocar mis tierras. Nadie, salvo alguien de mi sangre. Solo un par puede poner un pie ahí y hacer la suya. Las palabras calaron hondo en Daniel, quien escuchaba en completo silencio, con el corazón latiendo más fuerte. Gus soltó una risita cargada de añoranza. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Desde que falleció hace un mes, nadie en el pueblo se ha atrevido a poner un pie en esa granja. Por respeto, y también por ese miedo tonto de que tu abuelo volviera de la tumba a patearnos el trasero si lo hacíamos. Rió de nuevo con cierta ternura. Daniel no pudo evitar reír suavemente ante la ocurrencia, aunque había un nudo en su garganta. Su carácter era fuerte, sí. Territorial, orgulloso, inquebrantable. Pero te digo algo, muchacho. Ese hombre tenía un corazón más brillante que el oro, un espíritu que iluminaba a los demás. Era bondadoso hasta la médula. Y por eso, era querido y respetado por todo el pueblo. Su partida, la voz de Gus se quebró un poco, su partida nos golpeó a todos. Daniel guardó silencio, sintiendo un calor extraño recorrer su pecho. Miraba la granja con nuevos ojos. Ya no era solo una construcción antigua, era un legado. Un símbolo. Y mientras sus pensamientos se arremolinaban, supo que aquel viaje apenas estaba empezando. Siguieron pasando los minutos de forma lenta y calmada. Daniel seguía observando la granja en silencio, como si cada grieta en las paredes, cada tabla envejecida y cada metro de tierra tuviesen algo que decirle. El aire allí parecía distinto, pesado, cargado de recuerdos y memorias que no le pertenecían pero que, de alguna forma, sentía como suyas. Gus cruzó los brazos, lo miró un rato y luego suspiró. «Muchacho, ¿quieres entrar?», preguntó, con un tono bajo, casi solemne. Daniel levantó la vista, sorprendido. «¿Entrar?», repitió, dudando. «Sí. Yo sé que esas tierras ya son tuyas, Daniel». Gus sonrió con cierta timidez. «Y aunque tu abuelo dijo que nadie debía pisarlas salvo un park, bueno, supongo que estando tú aquí, ya no cuenta como una falta». El joven no respondió de inmediato, todavía procesando todo lo que pasaba. Podía sentir la mezcla de curiosidad y nerviosismo en el pecho. «¿Y usted vendría conmigo?», preguntó con cautela. Gus soltó una carcajada corta. «Ja. Claro que sí. No te voy a dejar entrar solo así como así». Además, su mirada se suavizó, cargada de recuerdos. «Hace tanto tiempo que no pongo un pie ahí, que hasta me siento extraño. Pero creo que a tu abuelo no le molestaría si lo hago acompañándote a ti». Daniel esbozó una sonrisa ligera. «Está bien entonces. Vamos». Con paso firme, Gus se acercó a la entrada de la granja junto a Daniel. Y aunque intentaba mostrarse relajado, había cierta tensión en su andar, como si realmente temiera que en cualquier momento el viejo amigo apareciera de la nada a reprenderlo. «Es curioso», dijo Gus mientras avanzaban por el camino de tierra. «Tu abuelo siempre decía que esta granja era su lugar sagrado. No solo porque era su hogar, sino porque aquí estaba el sudor de cada día, el esfuerzo de sus manos y la risa de las personas que amaba. Aquí crió animales, cultivó, soñó, incluso aquí se enojaba y se reconciliaba con la vida misma». Daniel lo escuchaba atento, sintiendo que cada palabra era como abrir un libro que nunca había leído, pero que hablaba de su propia historia. Al llegar al umbral de la casa principal, Gus se detuvo y puso una mano sobre el hombro del joven. «Prepárate, Daniel.
Aquí dentro, no vas a encontrar solo paredes y polvo. Vas a encontrar recuerdos. Algunos que quizás te hagan sonreír, y otros que podrían doler. Daniel tragó saliva, mirando la vieja puerta de madera, que crujía con el viento como si guardara secretos. Luego, sin apartar la vista, respondió con voz firme. Estoy listo. Gus asintió, y juntos empujaron la puerta. El rechinar resonó como un eco largo, y al abrirse, un aire denso y cargado de nostalgia los envolvió. Lo primero que se reveló fue un interior humilde pero lleno de vida detenida en el tiempo. Muebles de madera, fotografías amarillentas en las paredes, una mesa grande con marcas de vasos y cuchillos, y un sillón gastado que parecía haber sido testigo de 1000 historias. Había polvo, sí, pero también una calidez extraña, como si la esencia del abuelo siguiera ahí, observándolos. Daniel se quedó en la entrada, contemplando todo aquello con una mezcla de asombro y reverencia. Es como si, todavía estuviera aquí, susurró. Gus sonrió con melancolía. En cierto modo, lo está. El silencio los envolvió por un instante, hasta que Daniel dio un paso al interior. Y en ese preciso momento, algo cambió en él. Ya no era un visitante, ya no era un forastero. Era un Park, regresando a la tierra que le pertenecía. El crujido de la puerta aún resonaba en los oídos de Daniel cuando dio su primer paso dentro. El aire tenía un olor mezcla de madera vieja, tierra y un leve perfume de tabaco impregnado en las paredes. Gus lo siguió detrás, con los brazos cruzados y la mirada cargada de recuerdos. Míralo, muchacho, dijo con voz gruesa, casi nostálgica. Parece que el tiempo se detuvo aquí desde que él se fue. Daniel avanzó lentamente por la sala. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, y en cada mueble, cada fotografía cubierta de polvo, había una historia que pedía ser contada. Se detuvo frente a una mesa grande, marcada de rayones, cortes de cuchillo y manchas de vasos. ¿Aquí comía?, preguntó Daniel, pasando los dedos sobre la madera. Gus soltó una risa suave. Comer. Repitió con tono jocoso. Aquí no solo comía, aquí hacía reuniones como si este fuera un bar improvisado. Muchos del pueblo veníamos a cenar con él cuando quería compañía. Siempre ponía un plato de más por si alguien caía de sorpresa, decía. La imagen hizo que Daniel sonriera, como si pudiera ver a su abuelo en la mesa, rodeado de voces, risas y platos calientes. Caminaron un poco más hasta el sillón de cuero gastado, inclinado hacia un costado como si todavía guardara el peso del viejo. Aquí, dijo Gus con un dejo de ternura, se sentaba a contar historias de su juventud. Algunas reales, otras que seguro inventaba, pero todas tan buenas que nadie se atrevía a contradecirlo. Gus soltó una carcajada breve. Decía que había peleado con un oso en las montañas. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Daniel rió suavemente, aunque con un nudo en la garganta. Se escucha como alguien, difícil de olvidar. Lo era, afirmó Gus, poniéndose serio. Tenía un carácter de hierro, sí, pero el corazón, ese era de oro. Nunca dejaba que nadie pasara hambre si podía evitarlo. Lo miró a los ojos. Y sabes, muchacho, tú tienes esa misma mirada. Esa terquedad tranquila que él tenía cuando se proponía algo. Daniel se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Una mezcla de orgullo y presión se arremolinaba en su pecho. Subieron unas escaleras que crujían con cada paso hasta el segundo piso. El pasillo estaba alineado con puertas, la mayoría cerradas, salvo una que se mantenía entreabierta. Gus señaló con la barbilla. Ese era su cuarto. Daniel dudó antes de empujar la puerta. Dentro, el cuarto era sencillo. Una cama cubierta por una manta vieja, un escritorio lleno de papeles y una mesita con una lámpara rota. En una esquina, sobre la cómoda, había una fotografía enmarcada. Un hombre robusto, de mirada fuerte y sonrisa amplia, posando frente a la misma granja, con un aire orgulloso. Daniel se acercó despacio y tomó el marco con ambas manos. Sintió un peso recorrerle los dedos, como si aquel objeto fuera más que solo madera y vidrio. Es él, susurró, apenas audible. Gus lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Sí. Y ahora eres tú quien está parado aquí. Daniel tragó saliva y volvió a mirar la foto, sintiendo que algo lo unía aún más a ese hombre al que nunca conoció. Gus rompió el silencio con un tono más ligero. Si quieres, te puedo contar algunas de las historias que no salían de su boca cuando estaba sobrio. Rió fuerte, tratando de aliviar la tensión. Y créeme, esas son las mejores. Daniel lo miró por encima del hombro, con una sonrisa leve. Me encantaría escucharlas. Gus se acomodó en el marco de la puerta, con una mano en la cadera y la otra acariciándose el bigote. Verás, Daniel,
Tu abuelo era un hombre de principios, pero también de travesuras. Y vaya que sabía meterse en problemas. Daniel, aún sosteniendo la fotografía, alzó una ceja con curiosidad. ¿Problemas? Por lo que me contaste, todos lo respetaban aquí. Claro que lo respetaban. Rió Gus, dejando escapar un bufido sonoro. Pero eso no significa que no haya hecho sus locuras. Te contaré una que nunca olvidaré. Daniel dejó la foto en la cómoda y cruzó los brazos, dispuesto a escuchar. Gus bajó la voz como si compartiera un secreto. Hace años, uno de los granjeros vecinos apostó que tu abuelo no sería capaz de beber más de 3 jarras seguidas de mi cerveza casera, porque, bueno, decían que era demasiado fuerte. Y créeme, muchacho, lo era. Daniel ladeó la cabeza, intrigado. ¿Y qué hizo él? Aceptó, por supuesto. Gus levantó las manos teatralmente, como si recreara la escena. Se bebió 1, 2, 3, y todavía pedía otra, como si fueran vasos de agua. El pueblo entero estaba en mi bar mirando, hasta los que no solían beber. Daniel no pudo evitar reírse al imaginarlo. Entonces ganó la apuesta. Oh, no solo ganó. Los ojos de Gus brillaron. Cuando terminó, se levantó y con toda la calma del mundo dijo: ahora me deben ustedes, porque no he probado nada más suave en mi vida. Gus carcajeó fuerte, sujetándose el estómago. El vecino se quedó rojo como un tomate, y el bar entero estalló en risas. Daniel sonrió, pero esta vez con un toque de orgullo en la mirada. Suena a alguien que sabía cómo dejar su huella. Exactamente. Gus asintió con firmeza. Así era él. Carácter fuerte, un poco terco, pero tenía un don para hacer que la gente lo recordara con cariño. Lo miró fijo, como si tratara de grabar sus palabras en él. Y tú, Daniel, aunque no lo conociste, llevas esa misma chispa. Daniel se quedó en silencio, procesando esas palabras. No sabía si sentirse preparado para cargar con ese legado, pero dentro de él algo le decía que no estaba solo, que de alguna manera, su abuelo lo había estado esperando. Gus, al ver la expresión seria en su rostro, suavizó el ambiente con otra risa. Aunque eso sí, espero que no intentes seguir sus récords de bebida. Créeme, muchacho, más de uno en el pueblo acabó durmiendo bajo las mesas por intentar imitarlo. Daniel soltó una carcajada genuina esta vez. Descuida, no está en mis planes. El tiempo pasó volando como el mismo viento. El crujir de las viejas tablas acompañaba los pasos de Daniel mientras recorría cada rincón de la casa. Aunque se notaba la edad en las paredes y el mobiliario, había algo en ese lugar que transmitía calor, como si la presencia de su abuelo todavía se aferrara a cada objeto, a cada detalle. El aire olía a madera antigua y tierra húmeda, un aroma que no conocía, pero que le parecía extrañamente familiar. Gus lo miraba con los brazos cruzados, una sonrisa entre nostálgica y orgullosa en su rostro. Bueno, muchacho, creo que por hoy ya me entrometí lo suficiente. Dio un par de palmadas suaves sobre la puerta como si se despidiera también de la casa. Te dejaré que explores con calma. Además, mis clientes no esperan, y si cierro tarde, esos bribones se me suben por las paredes. Daniel rió por lo bajo, agradecido por la compañía. Entiendo, Gus. Gracias por traerme hasta aquí y por todo lo que me contaste. No tienes nada que agradecer. El hombre se acomodó el sombrero inexistente en un gesto divertido y le guiñó un ojo. Tu abuelo fue como un hermano para mí, y mientras yo esté aquí, el tono serio y cálido de aquellas palabras tocó a Daniel más de lo que esperaba. Se inclinó levemente en señal de respeto. Lo recordaré. Gus soltó una última carcajada, se giró y comenzó a alejarse, levantando una mano a modo de despedida. Entonces, hasta luego, Daniel Park. Y descansa bien, mañana el pueblo seguro tendrá preparadas más de una sorpresa para ti. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, el silencio de la casa lo envolvió. Daniel respiró hondo y siguió explorando un rato más. Revisó la pequeña cocina, los pasillos que parecían susurrar historias que nunca escuchó, y las habitaciones donde el tiempo había dejado marcas, pero no decadencia. Todo estaba sorprendentemente cuidado, como si el lugar mismo hubiera estado esperando su regreso. Finalmente, tras varios minutos de recorrer y observar con calma, Daniel salió al porche delantero y se dejó caer en las escaleras de madera. Desde allí, la vista se desplegaba como un cuadro. Los campos extendiéndose, el bosque a lo lejos y, coronando todo, un cielo teñido de tonos anaranjados y rosados. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el horizonte con un brillo melancólico que le robó un suspiro.
Ni cuenta me di del tiempo, murmuró, frotándose la nuca mientras la brisa fresca le revolvía el cabello. Se quedó allí, quieto, escuchando el canto de los grillos que ya empezaban a anunciar la llegada de la noche. A pesar de todo lo extraño, de la distancia de su hogar en Corea, había algo en ese paisaje que lo hacía sentirse en paz. Con una última mirada al cielo, se puso de pie. Mañana será interesante. Lo sé. Con esa idea Bueno gente, aquí termina este prólogo que precisamente no era corto XD, lamento eso, es que a veces me olvido que cuando escribo me voy demasiado de las cuerdas y termina siendo más largo de lo que imaginaba, pero bueno, al menos es algo bueno para comenzar este inicio de año. Bueno, ya no tengo mucho que decir, más que si pueden darle un like y un comentario para apoyar este fic, como una compartida a sus amigos para que la gente lo vea. Me dejan en los comentarios su opinión con respecto a este fic y qué les pareció este prólogo, pero bueno, ya sin nada más que comentar, nos vemos en el próximo capítulo. Reiner 403 se despide, hasta pronto amigos.